Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Al morir la noche, primera película de antologías que se realizó. Películas de antologías son aquellas de historias cortas que tienen, bueno, pues una historia que hace de hilo conductor y de ahí, pues de esa historia se van representando las diferentes historias. Al final suelen tener todas un final sorpresa y esta película fue la primera que creó ese formato y que creó la fórmula de ese formato, es decir, historia que hace de hilo conductor, las demás historias que se van contando y luego la historia que hace de hilo conductor tiene al final un final sorpresa. O sea, esta fue la que creó esas pautas, esas normas. Más adelante se puso de moda el tema de las antologías en los años 70 con la productora Micus. En los 80 se volvió a revitalizar gracias al Creepshow de George Romero y Stephen King, y hasta hace unos años también, y hasta hoy día se siguen haciendo películas de antología. Digamos que hay épocas en las que vuelve un poco la moda del cine de antologías, luego para un poco, luego vuelve a volver, en fin. A mí siempre me han gustado este tipo de películas porque, quieras o no, siempre va a haber alguna historia que te guste. Habrá algunas que te gusten más, otras que te gusten menos, pero por muy mal que salga, que ha habido películas que han salido mal, en las que no te han gustado ninguna historia, por lo menos en mi caso, pero por muy mal que salga siempre hay alguna que te va a gustar, alguna que te va a destacar. Y bueno, pues siempre ha sido pues películas que más o menos, si te falla una, pues la otra está un poco mejor o la otra te gusta. Es raro de que todas las historias te fallen. Esta película, ya digo, me parece una auténtica joya que creó este subgénero del terror, el de contar historias cortas dentro de una película. Las historias de esta película están basadas en varios relatos cortos, uno de ellos de H.G. Wells. Y bueno, pues tenemos pues, la historia que hace de hilo conductor. Es un grupo de personas desconocidas, no se conocen absolutamente de nada, que son reunidas en una mansión por un extraño anfitrión. Nadie sabe por qué ha ido ahí, nadie se conoce de nada. Sí que hay uno de ellos que parece que la cara de los demás les suena, como que les resulta familiar tanto el lugar donde se encuentran, que es una mansión pues ahí perdida por el campo, como los demás miembros de ese grupo de personas que han sido invitadas. El anfitrión aún no ha llegado y entonces mientras los están esperando pues empiezan todos a contar sueños que han tenido la noche anterior, sueños en los que ellos eran los protagonistas y eran como pesadillas. Entonces hay uno de ellos que es un psicoanalista que después de que cada uno cuente su sueño, que son las diferentes historias, es como que le intenta dar un poco la racionalidad, un poco la explicación. No es como si fuera algo premonitorio, ¿no? Porque es, no, yo es que he soñado que va a pasar esto, no, es como que, bueno, pues usted ha soñado que va a suceder esto, pero por este motivo, como hacía Freud, por este motivo, por este otro, o porque usted le ha pasado esto y su mente pues, lo ha catalizado de esta manera, entonces lo ha representado en un sueño por este motivo y por este otro, lo intenta todo racionalizar, cada una de esas pesadillas. Pero bueno, como digo, nadie sabe por qué ha sido invitado. La curiosidad del ser humano hace pues que vayan allí, porque a mí me invitan a un sitio y no me dicen el por qué, pero bueno, es una mansión, que no te han invitado a ningún sitio cutre, bueno, pues vas allí porque tienes curiosidad. Pero no es que digan, bueno, no es que todos somos médicos, pues nos han invitado a todos porque algo relacionado con la medicina tiene que ser. O todos somos abogados, o todos nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Aquí cada uno se dedica a una cosa diferente. Entonces no han sido invitados por eso. Pero es muy extraño de que todos hayan tenido una pesadilla el día anterior de haber sido invitados en las cuales ellos eran los protagonistas. Entonces puede ser que esto sea lo que tienen en común, este grupo de invitados, pero ¿cómo este anfitrión iba a saber de que ellos iban a tener esos sueños? A lo mejor tienen ciertos dones premonitorios y no lo saben ellos, y por alguna manera ese anfitrión los ha buscado, ha estudiado, pues no sé, sobre gente que tiene estos dones y los ha localizado, y es aquello que los une sin que ellos lo sepan. Bueno, el caso es que van contando las diferentes historias y esas son, pues, el hilo conductor es ese, grupo de personas que no se conocen, cada uno ha tenido un sueño, una pesadilla la noche anterior en la cual él era el protagonista y se van contando las diferentes historias. Vale. La primera de las historias, bueno, siempre que hablo de películas de antologías, pues hago spoilers, porque para poder hablar de las historias, bueno, pues más en profundidad. Comentar, es cierto que esta película es una película que está muy bien dirigida, o sea, es muy adelantada a su tiempo, visualmente tiene algunos encuadres, algunos planos, algunos movimientos de cámara, algunos recursos cinematográficos muy adelantados a su tiempo, porque luego se utilizarían en otras películas e incluso hoy día se siguen utilizando. Es algo como lo que sucedió con la película que comenté hace poco en el canal, La escalera de caracol, pues un poco más o menos
pasó exactamente lo mismo con esta película. Son películas de los años 40, pero que visualmente, pues ya digo que utilizan trucos para ser películas de bajo presupuesto, trucos cinematográficos que estaban muy adelantados para su época. Ya digo, sobre todo si vemos que son películas de bajo presupuesto. Esta película también está considerada por Martin Scorsese como una de las 10 mejores películas de terror, según su criterio, según sus gustos, de sus películas, no mejores, sino de sus películas favoritas. Las 10 películas favoritas de terror de Martin Scorsese, bueno, pues una de ellas es esta de Al morir la noche, que tiene una especie como de remake encubierto, que se llama Cuando despierta la noche, de los años 80, que es también muy bueno, también me gustó bastante, aunque es inferior a esta. Y que tienen en común algunos detalles, pero no todo, o sea, es bastante diferente. Es más sangrienta, ya pues estamos en los años 80 y es una película pues que tiene un tono más sangriento. También es muy buena, es una muy buena película, me gustó mucho, pero sí que es cierto que en calidad es inferior a esta. Pero bueno, tampoco se podría comparar mucho porque sí que tienen algunos elementos en común, pero tienen otros elementos tan diferentes que hacen que la película incluso no parezca un remake. De hecho que no estoy seguro ni siquiera si llega a ser un remake oficial o simplemente una película que toma elementos de esta película en cuanto sobre todo a lo que es la historia que hace de hilo central, que aunque no es igual, es bastante similar. Bueno, la primera de las historias es la de un piloto de carreras que tiene un accidente, pues es ingresado en un hospital y pues un día resulta que va a coger un autobús y cuando coge el autobús, algo raro ve en el autobús, o sea, él tiene como un sueño de que hay un accidente, ¿no? En un autobús. Y entonces él es como que ese sueño pues le agobia y entonces cuando va, es una pesadilla, no, tampoco es que le dé tanta importancia, pero la agobia, porque claro, tú has tenido un accidente en el automóvil, te dedicas, tu trabajo es conducir, y entonces, bueno, el haber tenido pues ese sueño de que hay un autobús, un vehículo que ha tenido un accidente, bueno, pues esto te impacta. El caso es que cuando ya sale del hospital, pues se va a coger un autobús y resulta que el conductor del autobús es el mismo con el que él había soñado, por lo tanto no coge el autobús. Y ese autobús tiene un accidente en el cual mueren todas las personas. Es como que ha tenido un sueño premonitorio. Y aquí está algo muy interesante porque tenemos un sueño dentro de un sueño. Él ha tenido un sueño dentro de ese sueño. Él ha soñado de que había tenido el accidente, de que estaba en el hospital, y dentro de ese sueño ha tenido el sueño de que había un accidente de autobús, por lo tanto él dentro de su sueño se ha librado de la muerte por no haber cogido el autobús. Es como una especie de sueño dentro del sueño, pero el sueño que tuvo dentro del sueño, valga la redundancia, ha sido premonitorio, como un poco lo que nos mostraría después Destino Final, bueno, pues algo premonitorio. Esa es la primera historia. Las historias van un poco bailando entre la fantasía y lo que es el terror, un poco como lo que haría la serie esta de En los límites de la realidad, que también se hizo una película a principios de los 80, cuya única historia de terror para mí era la última que se hizo, la protagonizada por John Lithgow, que era la del gremlin este en el avión, pero las demás ya son todas pues de fantasía, y aquí pues es como que hay algunas de terror, otras son de fantasía. A lo mejor vista hoy día podría resultar un poco floja para los cánones del terror que consideramos hoy día, aunque bueno, también hay películas que se han hecho, es como que esto va fluctuando, hay películas que se hacen muy flojitas, otras películas que luego ya vienen un poco más potentes, pero yo no me refiero al tema de violencia o de sangre, eso ya como digo va a épocas, pero sí que en cuanto a lo que es a temática de terror, hay muchas que son películas como historias muy cortitas, muy simples, que tienen pues un tono de fantasía, y otras que sí que están más vinculadas al terror. Esta pues yo la considero un poco más de fantasía. Luego, la segunda historia es de un tipo pues que también está invitado en una mansión y celebran un cumpleaños y resulta que le dicen que tiene que ir escondiéndose porque están jugando al escondite. Esta podría entrar un poco dentro de lo que sería más la temática de terror, ese juego del escondite, la mansión, los niños y tal, pero resulta que él, bueno, pues encuentra a unos niños y luego se entera de que esos niños habían muerto en esa mansión. O sea, de que en realidad no estaban. Cuando le dicen, no, es que he visto a este niño y tal, esta niña. No, no, es que esto eran los nietos o los hijos de tal persona que tuvieron un accidente y que murieron. O sea, ha visto a dos fantasmas. También, lo que es al final la resolución y todo, pues viene a ser una historia más de fantasía que de terror. Tiene una historia cómica, porque todas las películas de antología, así como digo, esta fue la que sentó las pautas, tienen como una historia siempre que es cómica dentro de lo que son las historias de terror. Aquí por dos amigos que siempre están compitiendo, siempre están haciendo apuestas, a ver quién gana. Yo pues apuesto a que yo soy mejor que tú en esto, tal. Siempre están como compitiendo el uno con el otro. Y se enamoran de la misma chica y para ellos es como una competición, a ver quién se la liga. Entonces se la liga uno y el otro resulta que se mata y luego el espíritu le va saliendo como diciendo, ahora te voy a agobiar siempre.
O sea, tú te has llevado a la chica, más ganado, que creo que hizo trampas, si no recuerdo mal, sí hizo trampas y ganó por las trampas que le hizo, como que la conquistó con malas artes, y el otro dice, sí, pues ahora te vas a joder y el que gana soy yo, ¿no? O sea, sigo compitiendo contigo hasta después de la muerte, ahora no te dejo en paz y al final pues vas a vivir siempre agobiado con mi espíritu y bueno, pues eso. Y esa es un poco que tiene, la que tiene el tono más cómico. Hay otra de una especie como de espejo maldito, esta ya entraría más dentro del terror, un espejo que refleja una habitación que realmente no existe y que está cambiando pues la personalidad de la persona que está mirando el espejo. Es un matrimonio y bueno, pues está la personalidad del hombre poco a poco cambiando, como volviéndose un poco más agresiva, ya que ese espejo como que reflejaba una habitación de una casa en la cual pues había un asesino que mató a la mujer por celos o por lo que fuera. Y bueno, la última historia, que para mí, esto ya entra más dentro del terror, y la última historia, que también entraría dentro del terror, es para mí la mejor, que es la de un muñeco ventrílocuo que parece tener vida propia. Parece que el muñeco sea el que controla al dueño en vez del dueño al muñeco. Un poco, digamos, esa conexión tan grande que tienen algunos ventrílocuos que se toman tan en serio su trabajo que, claro, el muñeco, digamos, que es una herramienta de trabajo que es el que le está dando la vida. Al final es parte de él, es como si fuera un amigo suyo. Es un personaje que él le ha dado vida. Y es siempre el mismo personaje, no como un actor que va cambiando de personaje, sino que tú le has dado vida a un personaje externo a ti, que parte de ti tendrá, porque tú le has dado, o sea, es creación tuya, igual que un escritor, parte de su esencia, de su personalidad, está plasmada en aquello que escribe, en los personajes que ha creado. Pues un ventríloco crea personajes y esos personajes son parte de su personalidad, sobre todo cuando tienes solamente uno, es parte de tu personalidad y al final es parte de ti, es que forma como una especie de unión. Y a veces es tanto la unión, tanto que tienes con ese muñeco, que se forma una especie de personalidad dual, como una doble personalidad. Ya eres tú, el muñeco es parte de ti y tú parte del muñeco, ¿no? Como una parte de ti, una personalidad de ti, es el propio muñeco, una doble personalidad tuya. O puede ser también algo mágico, si nos vamos en lo psicológico, pues es lo que acabo de decir, que al final ese vínculo tan grande con ese muñeco que tú has creado es parte de su personalidad, al final esa personalidad va tomando más forma, va creando pues un poco más de solidez y de representación hacia ti. Entonces esa personalidad al final es como que tú has creado a partir de ti, tú has creado ese personaje con parte de tu personalidad, pero al final ese personaje ha crecido tanto que su personalidad al final ha crecido tanto como la tuya, y esa parte pequeña de tu personalidad ahora ha crecido, ahora ha tomado como una independencia y a lo mejor ya forma parte de ti, en una doble personalidad que tú mismo has creado. Y cosas que a lo mejor tú no te atreves a hacer, pero llevas dentro de ti, porque la doble personalidad o la personalidad múltiple es que otros hagan lo que yo no me atrevo, pero que siento por dentro que quiero hacer, lo que yo deseo, pero no me atrevo por el motivo que sea. Bueno, puede ser el tema psicológico o el tema de que sea pues un muñeco que por alguna manera, pues por algo mágico, tenga pues personalidad propia y viva. En fin, esas son todas las historias. Al final, pues tiene un final sorpresa, como es habitual en este tipo de películas. No voy a desvelar el final, ya he desvelado bastante, sin llegar a desvelar mucho, porque tampoco es una película que recomiendo muchísimo, es una auténtica joya. Pero sin desvelar muchísimo, he contado pues ya bastante sobre las historias, pero ese final sorpresa prefiero que lo descubráis por vosotros mismos, porque es un final para mí muy aterrador. Yo creo que es lo más aterrador de la película, porque ya digo que me parece una joya en cuanto a interpretaciones, en cuanto pues a la originalidad de las historias y de la historia que hace Dilo Central, esa originalidad y sorpresa del final, que han tomado como referencia muchas películas después. Abrió un subgénero y es una película muy bien dirigida. Ya digo, es una gran película, aunque dentro hoy día de los cánones que luego se verían en el género, pues ha quedado un poco corta en cuanto a terror. Ya digo, yo solamente metería como terror la historia de las historias, la historia del espejo y la del muñeco de ventríloco. Las demás las meto dentro de la fantasía, que está muy bien, pero dentro de la fantasía, no de terror. Así que si buscáis algo de terror, quizás esta película no sea la vuestra, porque es una película que ronda más el tema de la fantasía, pero todo tiene como una especie de moraleja, una especie sobre todo de sí, es una película muy psicológica. Este psicoanalista le da todo pues una vuelta de tuerca. Tú has soñado esto porque tienes miedo a la muerte, tú has soñado esto porque tienes miedo de fallar a tu amigo, o de que tu amigo te gane, en fin. Todo tiene como una especie de explicación psicológica, o también podemos darle la explicación sobrenatural. Y al final, pues bueno, tiene ese final sorpresa, que el final sí que me parece lo más aterrador de la película. Al final me parece muy impactante y muy aterrador. Pero ya digo, solamente esa resolución final que tiene. Que también me parece, ya digo, algo que puedes llevarlo al tema
sobrenatural o al tema psicológico. Pero sobre todo es algo que no os vais a esperar y es bastante siniestro. Yo la recomiendo, ya digo, no esperéis un terror en cuanto a una película terrorífica, solamente ese tramo final, esa resolución final y esas dos historias que para mí son las más vinculadas al terror, sobre todo la del muñeco de ventrílogo, pero bueno, la del espejo quizás también. Pero aún así sigue siendo una auténtica joya que abrió un subgénero que a mí me encanta, que es el de antologías, y vamos, merece la pena echarle un vistazo. Al morir la noche. Si queréis ver algo más de terror, yo recomendaría ese remake, el despertar la noche, o cuando despierta la noche, creo que era así, cuando despierta la noche, yo la recomendaría más, porque es más de terror. Ya digo, esta película es mejor, ¿no? Siendo una película de bajo presupuesto se nota visualmente muy cuidada, las actuaciones, la de los 80 es más serie B, pero ya digo que está más metida dentro del terror. Pero esta película me parece el final mucho más impactante, como película es mejor esta, aunque la otra ya digo que dentro del terror la recomendaría más. Aún así, recomendada al 100% al morir la noche. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.